Gusto de saludarles una vez más en la señal 12 de BTR, canal Frecuencia 7, para llevar al Valle de Aconcagua una conversación necesaria, en lo posible amena, una conversación que la hacemos desde el Café de Velasco en San Felipe, donde hay un lugar privilegiado para dialogar, conversar, escuchar. Importante es reconocer que en las conversaciones no solo importa hablar, y a veces más bien escuchar va dejando mucho más conocimiento en quienes nos acompañamos, de personas que saben los temas que tratamos, como Patricia Cariola Lamas, psicóloga. ¿Qué tal, Patricia? Hola, Juan Carlos. Y junto a ella nuestro buen amigo Pedro Segura Díaz. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está, Carlos? Psiquiatra. 50 años de experiencia, nuestro buen amigo, más de 50 años. ¿Podemos decir ya cuántos años, no? Porque siempre decimos más de 50 años. ¿Dijimos la edad para otra cosa? No estoy preguntando la edad, Pedro. Estoy preguntando cuántos años de experiencia. Si tengo 50 años quiere decir que tengo muchos años. Y Patricia, bueno, joven Patricia, ella Joven aún. trabajando el tema de la psicología, Sí. Anteriormente profesora de inglés, lo recuerdo porque lo dijimos Sí. en el primer programa, profesora de inglés y maestra de Reiki también, Sí, ¿no? sí. Bueno, tiene mucha experiencia, cercanía con padres, familia, etcétera, aprovechando esta experiencia de vida, pero también la formación académica que tiene cada uno, es que hacemos este programa que se llama Simplemente, una conversación saludable. Y el tema que tocamos la semana pasada, las parafilias, que son un conjunto de comportamientos sexuales en que la persona se ve involucrada de manera repetitiva y que se transforman en hábitos aberrantes muchas veces, que podemos recordarlo así, pero rápidamente a lo mejor para mencionarlos, ¿verdad? Ha dado para muchas preguntas que han llegado al canal Frecuencia 7. Por lo tanto, hoy día queremos dedicarnos, Patricia, Pedro, en algún minuto a responder estas inquietudes de las personas que nos ven, ¿no? Pero, por favor, comencemos y hagamos un resumen de las parafilias, de estos hábitos, ¿no es cierto?, en los temas de la sexualidad que conforman aquello que es más conocido es la pedofilia, a propósito de lo que ha ocurrido en Santiago, en algunos jardines infantiles, que ha sido doloroso para las familias y para todos Chile también. Bueno, la semana pasada el tema fue bastante fuerte, tuvimos bastante revuelo, muchas preguntas, muchas consultas de la gente del Valle. Por lo tanto, quisimos retomar el mismo tema y abarcar en lo posible el tema, ampliarlo un poco más y tratar de contestar todas las preguntas que la gente nos hizo. Bueno, para recordar, les quisiera decir que las parafilias son estos comportamientos no típicos, ¿cierto?, que reactivan nuestro deseo sexual. La persona necesita de estas parafilias para poder actuar sexualmente. Entonces vimos la pedofilia, ¿te acuerdas? Vimos el travestismo. ¿Puedo agregar alguna vez si se bien la tarea o no, si recuerdo? Sí. El sadismo. El sadismo, el masoquismo, El masoquismo, ¿te acuerdas? Claro. Sí. El voyerismo. El voyerismo, que es sí. mirar, que eso cuando otros están el realizando froterismo. el froterismo, en el tema de las micro, el metro, etcétera. ¿Te acuerdas? Claro. Bueno. ¿Y nos falta alguna? El fetichismo. El fetichismo. El fetichismo, ¿te Y el- acuerdas? claro, sí, y por el supuesto. transvestismo ya conversamos de él. Zoofilia. ¿Perdón? Existe la zoofilia. Ya. Retrato con Eso tiene que ver con los animales. Exacto. Y fíjate que además Oye, la pero hay otra, necrofilia, la yo necrofilia recuerdo me el está La caso de- necrofilia, hay muchas yo películas de... El caso de un mozo del servicio de anatomía de la Escuela de Medicina cuando yo estudié, que Universidad de Chile, lo sorprendieron los estudiantes teniendo relaciones sexuales con una persona muerta. Sí. Sorprendente, ¿eh? Pero se llega a ese grado de... con un cadáver, ¿no? Sí. Un cadáver. Necrofilia. Grave. Necrofilia. Oye, vamos a ir luego a las preguntas, Sí. pero yo tengo una, porque puede que de repente por una de esas cosas de la vida nos esté escuchando y viendo alguna persona que sufre de esto. No solo el que es víctima de, sino que también el victimario, ¿no? Claro. De alguna manera. Y en una de esas, como que se da cuenta, oye, lo que estoy haciendo no es normal. ¿Qué hace? ¿Qué tiene que hacer, Patricia? ¿Cuál es el consejo que tú le darías a la cámara si él está en este minuto viéndonos? Bueno, si usted cree que sufre de una parafilia y se da cuenta, ojalá se dé cuenta a tiempo, porque generalmente las parafilias o los parafílicos consultan muy tarde, ¿cierto? Entonces lo importante es consultar lo antes posible con un psiquiatra. Perdón, Patricia, yo Y creo acá que no tenemos consultan nunca, O no consultan nunca. porque les gusta lo que están haciendo. Sí. Y Lo no saben disfrutan. hacer otra cosa. General- Aquel caso del monstruoso, del necrofílico, que lo contaba recién en este instante. Claro.
nunca habría consultado, a él no le interesa, porque es su goce, es su vida, eso es su mundo. No tiene otra forma de relación. Esto es importante porque la parafilia reemplaza la relación sexual normal entre un hombre y una mujer. Pero ustedes que tienen experiencia con estas personas, ¿tienen conciencia de que lo que hacen no está bien, no es normal? O finalmente ya cuando llevan muchos años practicando este tipo de conductas, lo asumen como algo entre comillas normal? Es que para ellos es normal. Para ellos es normal. Es ¿no? normal. Eso sí. Pudiera ser. Sí, y ellos no consultan solos. Generalmente es la familia, la mujer o el marido que los llevan a consultar. Ellos no consultan nunca. Se avergüenzan y lo esconden, porque se dan cuenta que es algo que no es lo habitual. Pero lo hacen con toda naturalidad si lo pueden hacer, si nadie los sorprende. Nunca un pedófilo va a llegar a consulta a decir, mire, yo sufro de pedofilia. Porque él goza haciendo lo que hace. ¿Te das cuenta? Pero en ese sentido, ¿se nace pedófilo o se asume por un tema social, por, no sé, por algún mal comportamiento que alguna vez vio y que imitó? El otro día lo explicamos. Sí, pero recordémoslo, por favor. Hay una discusión al respecto. Hay un factor genético posiblemente, pero no está demostrado. Es una discusión que está sostenida. Básicamente es un aprendizaje. Un aprendizaje que se sustenta sobre una alteración del desarrollo que ocurre entre los 3 y los 6 años, los 7 años más o menos. Esta alteración del desarrollo de la energía libidinal, de la energía sexual, que tiene todo un proceso que fue estudiado lo decíamos, por Sigmund Freud. Freud, claro. Bueno, entonces en estas etapas del desarrollo el sujeto sufre alguna situación traumática por distintos factores que podríamos conversar, y queda entonces perturbado y fijado a esa situación. Entonces siente que la única manera de obtener satisfacción sexual es a través de esos actos que efectúa el niño entre los 3 y los 7 años. Actos que son anales o actos que son perversos en otro sentido. Que por razón Freud decía que el niño es un perverso polimorfo. Lo decía, dando a entender que tiene todas las oportunidades de ser perverso porque es propio de su desarrollo. Pero cuando esto ocurre y se desarrolla... Experimentando, de alguna manera esa experimentación en fondo está experimentando, normal, ¿no? Claro. Y de ahí se verían incluso los juegos sexuales infantiles. Por eso es que en el concepto de pedofilia se establece la diferencia de edad. Es un sujeto que tiene muchos años mayor que la víctima, y la víctima es un niño. Porque si 2 adultos hacen cosas de este tipo pedofílico, no es pedofílica. Pues la palabra pedofílica significa niños. Viene de pediatría, de pediatra, de pedólogo, etcétera. Entonces sucede que se produce un bloqueo a esa edad. ¿Me entiendes? Un bloqueo en el desarrollo psicosexual de este infante. Entonces allí es donde entra el psicólogo o el psiquiatra a desbloquear, digamos, lo que le sucedió a ese niño en esa etapa del desarrollo. Bueno, gracias a Dios la ciencia ha avanzado y tenemos psicólogos como Patricia, psiquiatras como Pedro y otros más, ¿verdad?, que nos ayudan. Recordemos que estamos conversando con Pedro Segura, psiquiatra, con Patricia Cariola Lamas, que es psicóloga. Ellos atienden en el Centro Médico Las Rosas en Los Andes, y Pedro también lo hace en el IST de San Felipe. Bueno, ahora vamos a lo que habíamos prometido al principio del programa, y que tiene que ver con colocar aquí en la mesa, frente a los profesionales, consultas que ustedes han realizado. Se entiende que por tratarse de situaciones íntimas no vamos a dar los nombres, y muchas de las preguntas tampoco han venido con el nombre, pero nos parecen interesantes estas preguntas que las vamos a formular ahora. Atención, Patricia, ¿cómo, dice una televidente, cómo le puedo explicar a mis hijos que se cuiden de los extraños a la edad de 3 años, 8 años y 13 años? Parece que tiene varios niños ella. Y no sé qué palabras usar para no asustarlos, en definitiva, y para que comprendan si son tan chicos. Pide orientación, eso pide, sobre este tema. Perfecto, mira, yo creo que a todas las mamás tenemos esa inquietud, ¿cierto? No hallamos cómo prevenir a nuestros hijos acerca de cuáles son las conductas sexuales aceptadas y las no aceptadas. Mira, la señora acá dice que tiene hijos de distintas edades. De 3, 8 y 13 años. 3, 8 y 13 años. Bueno, fíjate que a modo de prevención, yo te puedo decir que ya a los 18 meses tú le puedes enseñar a tu hijo los nombres precisos
de las partes íntimas de su cuerpo. O sea, haciendo el mismo juego, pero ampliarlo, porque uno le enseña al niño cabeza, Exacto, ojo. exacto. Pero lo importante es enseñarle los nombres apropiados. Apropiados, ¿Me sí. entiende? Porque ¿qué pasa? Al niñito le dicen que tiene tilín, que tiene pito, que tiene manguerita, que tiene pajarito, que tiene piquito. No entiende, al final tanto El niño concepto. eso le produce confusión. ¿Me entiendes? Entonces, al órgano sexual masculino tiene un nombre y se llama pene, por lo tanto es el pene, no es la manguerita ni el pito, ¿me entiendes? Y así con cada una de las partes de su cuerpo, lo mismo a la niñita, porque de lo contrario le produce confusión. ¿Te das cuenta? A los 18 meses, 2 años, el niño ya comprende los nombres de las partes de su cuerpo, por lo tanto ya le puedes comenzar a enseñar, y sin vergüenza, porque en este país hay mucho prejuicio con los nombres. Entonces es importante explicarle y decirle, eso se llama así, no se llama manguerita ni pito, como te está diciendo. Y le da una connotación de respeto, de seriedad. Por supuesto. Y sin chicoteo, sin bromas, sin una cosa serio, tranquilo, como una conversación cualquiera. Exacto. Ahora, entre los 3 y 5 años es importante explicarle que esas partes son privadas. ¿Te das cuenta? Ya alrededor de los 3 y 5 años, cuando el niño comienza a ir al jardín, explicarle que esas son sus partes privadas, por lo tanto nadie se las puede tocar. Sobre todo a esa edad en que van a estar muchas horas bajo la mirada de otras personas que no son los padres. Claro, en el jardín infantil, por ejemplo. Claro. ¿Te das cuenta? Y además a esa edad el niño ya aprende a decir que no. Tú le puedes enseñar a decir que no en esa etapa, a esa edad. Que no le toquen sus partes privadas. ¿Y cuáles son sus partes privadas? Con los nombres que el niño ya conoce, que ya maneja. Mira, hace poco te voy a contar una historia. Una sobrinita mía fue por primera vez al jardín infantil, hace muy poco, y llegó a la casa diciéndole a la mamá, mamá, los niñitos tienen manguerita y hacen pipí de pie. ¿Te das cuenta? Esa niñita descubrió en el jardín. La mamá no se lo dijo. ¿Te das cuenta lo Se lo explicaron importante? de esa manera, errónea. ¿Qué tiene ahí? Tiene una manguerita. No es una manguerita, porque entonces la manguerita se puede tocar, pero no así sus partes íntimas. ¿Te das cuenta? Bueno, seguimos a la etapa de los 5, 8 años. Hay que enseñarles seguridad lejos de casa. Ya a esa edad, entre los 5 y los 8, los niños a veces van a casas de amigos, uno los deja con la vecina, ¿cierto? Y hay que enseñarles seguridad, a cuidarse a los niños. Yo acá hice una pauta porque no quiero dejar pasar, Sí, pero importante ningún esto, detalle. porque las preguntas de nuestros televidentes las vimos durante la semana. Sí. Por lo tanto, Patricia, Pedro se han preparado para esto Sí. y por eso está tomando Sí. los apuntes, que me parece súper interesante porque habla de la responsabilidad, lo que implica hablar esto en televisión. Adelante. Exacto. Ahora es importante entre los 5 y los 8 años explicarle al niño lo que es cariño bueno y lo que es cariño malo. ¿Te das cuenta? Son cosas muy simples, pero el niño no sabe, no se maneja. Entonces, entre los 5 y los 8 años, enseñarle seguridad lejos de casa, cariño bueno, cariño malo, y además que conversar acerca de las experiencias de miedo. Si el niño pasó una experiencia de miedo fuera de casa, es importante conversarla con el niño. Que el niño no aprenda a guardarse las experiencias de miedo. ¿Te das cuenta? De esa manera se crea una confianza y una cercanía mayor entre la madre y el niño. Ahora, entre los 8 y los 12, cuando el niño ya está un poquitito más grande, tú le puedes enseñar las reglas de conducta sexual que están permitidas dentro de la familia, ¿cierto? Eso es muy importante, porque no en todas las familias se permiten las mismas conductas. Entonces es importante que tú le digas, mira, para nosotros esto se hace, esto no se hace. De manera que el niño pueda ver la diferencia entre su hogar y la casa del lado o la casa del amigo. ¿Te das cuenta? Bueno, en la adolescencia, entre los 13 y ya los 18 años, tú debes insistir en la seguridad personal. Antes tú ya le explicaste lo que era la seguridad personal. Ahora el adolescente, tú estás constantemente destacando la seguridad personal, que el niño se cuide, y para eso es importante que al niño se le explique qué es una violación, de una manera, por supuesto, delicada, ¿cierto? No de una manera vulgar que le puedas causar un trauma al niño.
pero explicarle lo que es una enfermedad de transmisión sexual. Eso también es importante en la adolescencia y son temas que no tocamos nunca. Yo quisiera agregar algo en este interesante recuento que tú haces. Estas aclaratorias, a mi manera de ver, yo creo que deben hacerse en la medida en que el niño las presenta como dudas y en el lenguaje que a él es capaz de entender y sin ningún tono de malicia y en presencia ojalá de los dos padres, y en el momento en que el niño las presenta, que no aparezca como una reprimenda, yo te voy a enseñar que esto no, eso jamás, sino que una conversación incluso de sobremesa, una conversación cordial, natural, como cualquier otro tema de vida, que sea incorporado en su acervo cultural que él va adquiriendo con los años. Evitar la sensación de admonición, de castigo, porque eso crea una atmósfera de temor frente a los problemas del sexo. Ahora, un detalle más y un tema muy importante en la adolescencia que ya se puede explicar a partir de los 13 años es prevenirlos respecto del embarazo adolescente, el embarazo no deseado. A mí me ha tocado en consulta adolescentes que a los 15 años van a ser padres y no están preparados. Y eso hoy día, con toda la información que hay, con todo el conocimiento que los papás tienen, es curioso cómo no saben, porque no se conversa seguramente en casa. No se conversa y muchas veces hay problemas en el hogar, la pareja no se lleva bien y el niño cree que puede hacer familia fuera del hogar, con su polola, te fijas, a los 15 años, lo cual no es así. No, por supuesto. No es así, están en pleno desarrollo todavía. Exacto. Así que, mira, y lo último que quisiera agregar respecto de la prevención es decirle a los padres, a las madres y a los padres que busquen apoyo también en este tema en los profesores y en el pediatra. Cuando tengan alguna duda también, si ellos no tienen la confianza para decirle al hijo, el pediatra lo puede hacer. Así que eso es más o menos un esbozo para responder la consulta de la televidente. Sí, a modo de prevención. Oye, les quiero contar a nuestros televidentes que no nos damos ni cuenta cómo pasa el tiempo conversando, escuchando más bien los temas que desarrollan Pedro y Patricia. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando rápidamente para contestar, ojalá, todas las preguntas que nos han llegado. Recordar, no lo recuerdo bien, pero podemos ver ahí en televisión, en la wincha aparece el correo. Creo que es, me corrige el director, simple mente @canalfrecuencia7.com. Ahí ustedes nos escriben, ¿ya? Próxima pregunta. Nuestro hijo de 3 años, dice, aún duerme con nosotros en la misma pieza y a veces en la misma cama. Dice esta televidente que siente un poco de preocupación, ¿no? Porque se ha dado cuenta de repente que ha intimado con su esposo. ¿Se podría convertir en un parafílico cuando crezca? ¿Está bien la palabra parafílico? Parafílico. Cuando crezca, ¿qué debo hacer? ¿Pedro? Mira, todas estas cosas que es tan interesantes que nombró Patricia son imposibles de plantear y resolver si la pareja está en conflicto, si la pareja está desunida, si hay una disparidad de opiniones, si no están en armonía y no toman el asunto con la seriedad y la naturalidad conveniente. Bueno, entre las cosas que ocurren durante el desarrollo existe lo que se llama la escena primaria, que Freud la estudió detenidamente, que es la observación del niño del acto sexual de sus padres. A un niño pequeño esto le suena como algo tremendo, porque ve a uno o los dos encaramados sobre el otro y en medio de gritos y movimientos, ¿no es cierto?, el niño empieza a imaginarse que lo que está pasando ahí es violento. Violento, claro. ¿No es cierto? Y que alguien está abusando del otro. No sabe lo que significa y por lo tanto para él es traumático. Y si está cursando por una etapa del desarrollo que se llama complejo de Edipo, puede agarrarle un odio espantoso a su padre, ¿no? Porque está abusando de la figura que para él es fundamental, que es la figura de la madre, por ejemplo un niño, o a la inversa la niña con el padre. Entonces es muy importante que el niño no esté presente en la cama ni tenga oportunidad ninguna de observar las relaciones íntimas de sus padres. Por una razón muy simple, porque el aparato mental del niño todavía está desarrollándose. Su cerebro no ha completado su etapa de desarrollo total, que termina después de los 15 años. Y entonces la cantidad de energía que desemboca a raíz de la observación de algo que él siente como violento o sorprendente,
desorganiza su desarrollo psicológico, lo desorganiza y produce algunos de los traumas que hemos mencionado. Entonces hay padres que incluso creen que es un aprendizaje a los hijos. Eso es una brutalidad espantosa pensar así, y es un descuido. Los hijos no tienen que dormir en la cama de sus padres después de la edad normal del año y medio. Voy a tratar de sonrollar una inquietud que tengo. En realidad no, ni siquiera sé cómo plantearla, pero a ver, ¿es normal que los niños tengan que saber estas cosas a tan temprana edad, o lo estamos haciendo producto de lo que ha ocurrido para prevenir delitos? Hay que contestarlo la pregunta. Sí, a ver, me explico, porque yo creo que el cerebro es tan inteligente, la creación, la fuerza creativa es tan inteligente que te crea el cerebro y tu capacidad de mente para ciertas cosas cuando es niño, para otras no, porque el niño, por ejemplo, se muere un papá cuando tiene 3, 4, 5 años y el otro día está jugando en la calle con los niños. O sea, no le afecta, porque su mente no está preparada, o si no viviría con trauma re grande, que su cerebro no lo alcanza a comprender. Le estamos tratando de enseñar a los niños hoy día cosas más bien por el tema de prevenir, pero tampoco es bueno que adelantemos tanto la enseñanza, pero lo hacemos por un tema de prevención más bien. A ver, pero no sé si me explico. Sí, pero más vale llegar antes que llegar tarde. Ya, claro. Creo que con eso te explico todo. Sí. Contesta la pregunta que el niño te haga. No te adelantes porque te puedes equivocar. Pero cuando contesta con la verdad. Contesta con sencillez, con naturalidad, con cariño. Dale una información que a el niño le sirva, no que te sirva a ti. Por ejemplo, el asunto de la muerte que tú decías recién a propósito de eso. Sí, claro. ¿A qué edad el niño tiene conciencia de la muerte? Antes de los 7 años no tiene conciencia de la muerte. No tiene. No. Se muere la abuelita, se murió la abuelita, se ¿Y fue al dónde cielo. está la abuelita? Pregunta. Va a venir después, Claro. no tiene conciencia de la muerte. Lo mismo pasa con el sexo. Exacto. a eso El me niño, refiero yo, el ¿no? niño de menor de cierta edad no puede saber lo que es un orgasmo, por ejemplo. Y si tú le explicaras, te quedaría sorprendido, que quiero que eso, no entiende nada. Incluso los adultos muchas veces no lo entienden. Y hasta la medicina todavía no lo entiende, ¿no? Es un problema bastante complejo. Ahora, y tratar de evitar que el niño sufra el impacto de estímulos que su cerebro no está en condiciones de asimilar, de utilizar en su desarrollo, sino que lo van a perturbar. Por ejemplo, hay padres que se desnudan delante de sus hijos. Madres que se desnudan delante de sus hijos de 6, 7 años. Error. Padres que van a orinar, ¿no es cierto?, al urinario con el niño menor y le muestran el pene. Error. No tiene por qué hacerlo. Muchas veces lo hacen por problemas de que ellos tienen un narcisismo y quieren que el niño sea como ellos, ¿no? E incluso le hacen bromas que son ridículas, son fuera de lugar y son dañinas, absolutamente. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener cuidado y darle a la naturaleza la oportunidad que descubra naturalmente los enigmas, y los adultos se los aclaremos en forma sencilla, de acuerdo con el lenguaje y la necesidad del niño. Pero eso supone una pareja que está unida, una pareja que tiene sentido común, que se ama y se respeta. Si una pareja está en conflicto, va a ser muy, muy difícil que pueda educar a sus hijos. Y la educación sexual va a ser un desastre. Entonces no nos quejemos que mañana tenemos un pedófilo en la familia. Bueno, estamos asistiendo a un programa de televisión que se llama Simplemente, con la psicóloga Patricia Cariola, con el psiquiatra Pedro Segura, que está resultando ser en este minuto y a esta hora por las pantallas de la señal 12 de BTR, un programa de educación, de orientación para la prevención, dirigido especialmente a los papás, a los profesores y a la gente de toda de la sociedad, porque todos construimos la sociedad, que estamos preocupados de lo que está aconteciendo y este tema a propósito de lo que ha ocurrido lamentablemente y lo que sigue ocurriendo y otras cosas más que no sabemos todavía que ocurren en muchas casas. Patricia. Entonces, para responder a la auditora, cierta la televidente, yo le aconsejaría que sacara hoy mismo a su hijo de la cama, de su pieza. El niño de 3 años no puede estar durmiendo con sus padres en la misma cama. Oye, no me van a creer, Patricia. ¿Qué cosa? Pedro, me están diciendo que nos quedan 5 minutos. No puede ¿Han tenido ser, como percepción? Nos falta mucho No, material. claro. A ver, mira, A ver. vamos a la otra pregunta. Pregunta 3 de otra auditora. Dice, me da mucha vergüenza escribir al programa. Eso, bueno, lo entendemos perfectamente por los temas que se tocan. Pero cada vez que tenemos relaciones con mi marido, él me insulta, me trata mal e incluso me ha llegado a maltratar. Pero siempre me pide perdón después de eso, ¿no? ¿Y por qué hace eso? ¿Será sádico a propósito de lo que conversábamos? Sí, claramente. Porque él se excita. Él se excita de esa manera. Porque tiene un problema de sadismo. Él se excita y si no se excita violentamente, siente que no tiene erección. Entonces no puede tener relaciones sexuales. Pero la mujer no está excitada, se la golpea y la insulta.
Entonces el acto sexual resulta una crueldad de alguien que está enojado, ¿no es cierto?, abusando de una persona que no puede defenderse. ¿Qué es lo que va a traer esto a la larga del tiempo? Una ruptura de la relación entre ellos. Y la mujer algún día va a descubrir que el amor no es eso. Entonces, Claro. se la echa. Ahora, bueno, mira, yo venía preparada Para esta pregunta, la hemos visto en pauta, claro. Sí, no, yo venía preparada para la pregunta que viene a continuación, pero te Ya. la voy a adelantar Por porque favor, nos queda adelántala. muy, Sí, muy sí, poco sí, muy tiempo. poco, muy poco. A mí me gustaría comentarles cómo darse cuenta, porque por ahí hay una pregunta de una persona que dice, ¿cómo me doy cuenta si mi hijo está siendo abusado? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo? ¿Te das cuenta? Entonces, es una pregunta muy interesante. Sobre todo hoy día, claro. Adelante. El niño debería manifestar simultáneamente distintas conductas, como por ejemplo, que se resista a ir a un lugar o bien quedarse con alguna persona. Que se resista a quedarse con esa persona. No, que se resista a ir a un lugar. Ya, por ejemplo, perfecto. que el niño te dice, que tú le dices, hoy vamos a ir, qué sé yo, a la casa del tío, y el niño te dice que no quiero ir y que no quiero ir y que yo no quiero ir. No insistas. Por algo el niño no quiere ir a la casa de ese tío. ¿Te das cuenta? Luego, a quedarse con cierta persona. Si tú le dices que vas a salir y que se va a quedar con el hermano, por ejemplo, y no quiere y te arma una pataleta que no quiere quedarse con el hermano, es por algo. Son señales. Por algo no se quiere quedar con el hermano, o con el tío, o con la nana, o con el jardinero, no sé. Ahora, presenta trastornos del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tener pesadillas, que se despierta a medianoche llorando, que tiene miedo, que te pide dormir con una luz prendida o con la luz del velador prendida. Esos son síntomas de que algo está pasando. O bien se orina en la cama. Ya lo habíamos dicho en otro programa. También puede presentar simultáneamente trastornos de la alimentación. Puede no querer comer nada, como puede querer comer mucho y andar comiendo todo el día. Porque si hay un abuso, el abuso le produce ansiedad. Recordemos que son conductas simultáneas. ¿Ya? Todo esto le está pasando a un niño abusado. Puede ser también que sienta nuevos temores y que necesite ser tranquilizado más que antes. Retorna a comportamientos inmaduros como de bebé, que quiera dormir con la mamá, que incluso quiera tomar mamadera del hermano, chupar chupete, se orina en la cama, se hace caquita. También son síntomas de que el niño puede estar siendo abusado. De repente rechaza al padre. De un día para otro empieza a rechazar al padre y no quiere nada con el papá. O bien no quiere nada con la mamá, o también con el tío del minibús, por ejemplo, ¿cierto? O con el, no sé, el curita que le hace clases de catequesis. Recordemos que lamentablemente hay un 30, un 40% de pedófilos que son fanáticos religiosos. Es lamentable, pero es así. Ahora, intenta automutilarse. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces se puede cortar el niño, se puede quemar, se frotan así las manos hasta que se pelan la piel, o bien intentar suicidarse. Ya los niños intentan suicidarse. Eso es lo más grave de todo. Eso es lo más grave de todo. Ahora, dos conductas más. Puede intentar fugarse de casa o fugarse de casa para evitar seguir siendo abusado. Y por último, cambia el comportamiento social. O sea, el niño no se quiere juntar con amigos, pelea con los compañeros. ¿Te das cuenta ahora? Está retraído. Sí, todas estas conductas se manifiestan simultáneamente. Entonces, si usted, señora, si usted, caballero, tiene un hijo que reúne al menos 4 de estas conductas, ojo, porque lo más probable es que su hijo o fue abusado o está siendo abusado. O está sometido a una excesiva estimulación sexual. También a través de programas de televisión, a través de conversaciones, a través de cosas que el niño ve todos los días, de internet, etcétera, etcétera. ¿Te fijas? Entonces hay una sobreestimulación que le produce mucha ansiedad, mucha angustia y confusión, que él no puede manejar porque su aparato mental no está preparado para esto.
Es decir, esa preparación viene a través del tiempo, después de los 14, después ¿Qué de es los lo que 14, decíamos? La 15 años. mente está muy en línea con el desarrollo del cuerpo y El sus desarrollo facultades, ¿no? neurofisiológico, claro. A medida que se va haciendo más adulto, la mente va desarrollándose igual también. Oye, nos queda un minuto aproximadamente, o sea, prácticamente nada, se nos Voló fue el programa. Se nos fue el tiempo. Bueno, ¿Qué hacer con un pedófilo? Sería una buena pregunta. Vamos, 30 segundos. 30 segundos. En países más desarrollados que el nuestro, los pedófilos viven en barrios especiales. Lo conversamos la semana pasada. Donde están identificados y la Exacto. policía sabe qué tiene que hacer con ellos. El tipo puede trabajar, mantener su familia, hacer lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? No se le mete a una cárcel donde tendría que mantenerlo gratis y tener toda la población pagarle su problema. Eso es una cosa. Segundo, darle una oportunidad de cambio y de educación y de modificación de su conducta. Si hay alguna posibilidad de que eso se eduque. Hay medicamentos que se están usando medicamentos y se puede investigar que hay una baja serotonina en los pedófilos. Aunque para llegar a eso en Chile hay que hacer ley, hay que hacer toda una cosa que es bastante burocrática. Claro. Patricia, ¿hay que creerle a un niño siempre? Por supuesto. ¿Por qué? Pero por supuesto. En dos palabras, ¿por qué? Porque el niño no te va a mentir Nunca. con algo tan delicado. Nunca. Y más si, por ejemplo, 10 niños de un mismo jardín infantil en Santiago dicen exactamente Sí. lo mismo. O sea, por favor, ¿de qué estamos hablando? Y el juez no cree mucho y hay todo un tema. ¿Eh? Bueno, se nos está yendo el tiempo. Hubo un caso en Estados Unidos de un individuo que estuvo 15 años preso y que después se descubrió que todo había sido falso. Que había sido falso, puede ser también. Fue dramático. Ya lo creo. Bueno, para eso está la justicia. Confiemos en la... Queremos confiar, mejor dicho, en la justicia, ¿no? Y bueno, y pedirle a la teleaudiencia que nos escriban con más Exacto. preguntas. Sí, ¿no? más Para preguntas. poder Hay contestárselas. preguntas que se han respondido directamente, porque no todas Sí. llegaron al programa. Patricia, Pedro se han comunicado a través de los mails. Por eso escríbanos a simple-mente@canalfrecuencia7.com. Ha sido un placer haber estado una semana más con ustedes conversando de temas de interés, temas que hacen bien, comunicación al servicio de la sociedad, de la gente y del resguardo, en este caso, de las familias y nuestra salud integral. No solo el cuerpo, sino que también la mente. Pedro, muchas gracias. Hasta la próxima Gracias semana. a ti, gracias al canal, y gracias a Al Café de Velasco. el Café de Velasco. Gracias a todos. Patricia, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Será, amigas y amigos, si Dios quiere, hasta la próxima semana.